Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, nuestro programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que nos preguntamos desde la perspectiva de las ciencias sociales por los problemas que nos aquejan como personas, como humanidad, como continente, como país. Precisamente desde esa perspectiva particular, desde las investigaciones que se hacen desde el mundo académico y también desde las políticas que afrontan los distintos problemas, las instituciones, tanto nacionales como internacionales, reaccionan, plantean en términos de cómo se superan ciertos problemas y cómo eso está afectando nuestras vidas cotidianas. Porque hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente actualmente, que ha pasado a ser como el gran tema, el gran problema, junto con los otros temas del desarrollo y los clásicos temas de la igualdad, el gran problema del crimen organizado, que aparece penetrando todos los distintos aspectos de nuestra vida. Y lo vamos a ver desde la perspectiva particular de cómo esto está afectando, erosionando la democracia en América Latina y en Chile. Y ello a partir de un informe que acaba de sacar IDEA, que es una organización internacional para el estudio y la defensa intelectualmente y a través de la proposición de políticas de la democracia. Y se ha hecho un estudio para América Latina sobre los temas de criminalidad, sobre los temas de delincuencia, de crimen organizado, pero cómo ellos afectan a la democracia y a las democracias en América Latina y qué se puede hacer en esa materia. Y para hablar de este tema no tenemos a nadie mejor que la directora para América Latina de esta institución internacional que se llama IDEA. Ella tiene antecedentes académicos y políticos e intelectuales, y fue ministra exactamente de los temas de justicia y derechos humanos en Chile. La hemos tenido otras veces con nosotros, y entonces vamos a hablar con ella sobre este informe que fue realizado por la institución IDEA y cuyos autores son dos sociólogos, Juan Pablo Luna, a quien también conocemos y hemos invitado otras veces a este programa y tenemos muy buenas relaciones con él, y Andrea Feldman. Ambos fueron solicitados por IDEA para que hicieran este informe, que además lleva la impronta de IDEA en términos no solo de haber hecho un estudio, sino la propuesta que ellos hacen de políticas para resolver este problema de la criminalidad política o política criminalizada, como dice el autor, en América Latina. Y también, por supuesto, vamos a decir algunas cosas sobre Chile. Bueno, ella es Marcela Ríos, a quien todos conocen
es una doctora en ciencia política, es además socióloga, fue ministra de Justicia y Derechos Humanos, ha estado en estadías en la Universidad de Oxford y ahora está a cargo de América Latina de esta institución que busca fundamentalmente la, la defensa, el fortalecimiento, la profundización de la democracia en América Latina. Y que entonces aborda uno de los problemas principales, que eso vamos a ver por qué, que enfrentan las democracias en América Latina y que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene distintas formas de la violencia radical, la penetración en el Estado, la corrupción y otras fórmulas que vamos a examinar junto con ella. Bueno, muchas gracias Marcela por estar con nosotros y partamos entonces del concepto que se utiliza para, o el marco, digamos, que se utiliza para analizar la violencia, el crimen organizado en América Latina, que aparece como una amenaza para la democracia. Vamos a ver después por qué es una amenaza para la democracia. Y el concepto que se utiliza es política criminalizada. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Partamos por eso. Muchas gracias, Manuel Antonio, y un honor, un placer poder estar acá de nuevo acompañando este programa tan interesante que llevas a cabo y del que también soy siempre auditora. Así que felicitaciones también por el trabajo y el programa. Y gracias por permitirnos compartir. Yo simplemente quizás decir antes de contestar tu pregunta que el por qué nosotros desde Idea Internacional, que somos un organismo que nos dedicamos a los temas de promover la democracia y las elecciones, encargamos un estudio y nos ponemos la meta de analizar el vínculo entre democracia y seguridad, y como veremos más adelante, porque hoy día es probablemente la crisis de seguridad y las formas en que los estados y la política están respondiendo a esa crisis son una de las principales amenazas a los sistemas democráticos de América Latina hoy día. Y se ha instalado esta falsa dicotomía entre seguridad y democracia. Una de las cosas que hace el estudio es justamente eh, mostrar desde las ciencias sociales y vinculando dos cuerpos que muchas veces no conversan de literatura, los cuerpos que analizan las formas y las dinámicas de la criminalidad y por otra parte las formas en que está operando la democracia y la política, las combinan y los autores Juan Pablo Luna, Andrea Feldman, nos plantean este concepto de política criminalizada, que lo que implica es que estamos teniendo situaciones, contextos, países, ciudades, territorios, donde hay un entrelazamiento entre actores criminales, actores estatales y actores políticos que generan dinámicas de gobernanza para administrar, controlar, ejercer el poder en distintos territorios. Perdona, una cosa que me parece importante para aclarar desde ya. Dentro de los actores, ¿no está de alguna manera involucrada la misma ciudadanía? Por ejemplo, cuando se ocupan territorios, se le ayuda por parte a veces del Exacto. crimen organizado, etcétera, y también por su distanciamiento de la democracia, producto de la política criminalizada. Tienes toda la razón. Hay un imbricamiento de la sociedad y también de la economía. Uno de los temas relevantes que también se plantean acá es que las economías ilícitas, el crimen organizado y no tan organizado, están profundamente conectados con las formas de organización económica en América Latina. La economía, las economías en América Latina formales no están exentas de tener vínculos con estas formas de criminalidad
Y además, como sabemos, en muchos de nuestros países las economías informales representan una parte sustantiva de los mercados de trabajo, de la producción, del PIB. Entonces, efectivamente, este concepto de política criminalizada permea el funcionamiento de la política, de los estados, de la economía y de la sociedad. Como bien planteas tú y como se plantea en el informe, hay sectores importantes de nuestros países en América Latina que están controlados por esta política criminalizada, ¿no? Que tienen un control y lo que se denomina gobernanza criminal, donde no necesariamente significa que haya una ausencia completa de los estados, no es necesariamente la idea de que donde no hay estado hay crimen, sino que el informe plantea que esta relación es más compleja. Puede interactuar con presencias del estado, con estados débiles y también en algunos países donde los estados han sido históricamente más fuertes, también tenemos presencia de política criminalizada. Entonces también creo que viene a contradecir un poco esta idea más instalada que solo florece el control de la sociedad, de la economía, de los territorios en aquellos lugares donde hay ausencia total de los estados. Esta idea de política criminalizada nos habla de imbricación de los actores, donde que pueden estar conectados y presentes tanto los actores estatales como políticos, como las organizaciones ilícitas y criminales. Dime una cosa, porque cuando leía el informe pensaba, eh, ¿qué diferencia hay entre lo que estamos viendo hoy en América Latina y lo que muchos conocemos a través de la historia, las crónicas de la prensa, pero sobre todo a través de películas? ¿Qué diferencia hay entre esto y las mafias, por ejemplo, en italiana en Estados Unidos? El ejemplo famoso del Padrino. Eh, Porque también ahí hay imbricación con la Sí, política. totalmente. Yo creo que hay una dimensión muy similar. Creo que hay una diferencia de magnitud y de expresiones. Primero, nosotros históricamente en América Latina teníamos estas dinámicas eh, eh, muy fuertes y cristalizadas encapsuladas en algunos territorios de nuestra región, ¿no? El caso de Colombia es paradigmático y a propósito de las películas, la cantidad de series, la industria de las series sobre lo que fue el periodo más duro, digamos, del control de las bandas de narcotráfico de Colombia. También en México, parte de Centroamérica y el Caribe anglófono. Pero eran circunscritos a ciertos territorios con ciertos rubros de la economía ilícita. Esto hoy día primero se ha expandido a todo el continente. Primero tenemos esta dinámica que cruza, se ha expandido, ya no está solo en algunos lugares, sino que permea y por lo tanto no es algo que sea idiosincrático, encapsulado en unos ciertos territorios. Lo segundo, hay una diversificación en términos económicos de los tipos de economías ilegales y hoy día es muy importante pensar que no podemos hablar solo de narcotráfico, que los mismos actores, eh, por lo menos los grandes conglomerados de crimen organizado tienen carteras diversificadas, si se quiere, y también hay muchas bandas y grupos criminales más pequeños que trabajan en diversas otras economías ilícitas, el tráfico de personas, el tráfico de municiones, el tráfico de armas, la tala ilegal, la minería ilegal, por ejemplo, representa uno de los sectores económicos más importantes, por ejemplo, del Perú. Y estos distintos rubros entonces se van interconectando, imbricando con las economías legales. Y lo tercero diría yo que una gran diferencia de cómo transcurren estas nuevas formas de imbricación de la criminalidad con la política y con los estados, tiene que ver con
las nuevas tecnologías, las nuevas formas de información, todo lo que es el cibercrimen, todo lo que son las nuevas formas de vinculación que no existían antes, permiten además dinámicas de relacionamiento, dinámicas de información, dinámicas de penetración, de cooptación de los actores estatales que son muchísimo más complejas y diversificadas que lo que existía antes, que pueden haber sido relaciones interpersonales entre un grupo de la mafia y la policía local, los abogados, la fiscalía, que tenían que generar dinámicas territoriales y personales muchas veces que permitían el control de un territorio específico, pero que tenían muchísima más dificultad en transnacionalizar sus acciones. Hoy día estas dinámicas son ciertamente transnacionales y esa es una de las razones también porque necesitamos pensar en estos fenómenos fuera de las dinámicas localistas de guerrilla política interna para entenderlas como fenómenos globales regionales. En el informe se habla de tres, digamos, se plantea básicamente la tesis de que esto afecta a la democracia. Todavía esto no hemos entrado y cómo la afecta. Y señala como tres fenómenos fundamentales que han estado ocurriendo en esta situación. Uno es el de la violencia criminal endémica, que básicamente tienen que ver con asesinatos, etc. Y ahí se dan algunos datos importantes que, si tú quieres, te refieres a ello, para el caso chileno. Después está el tema de la corrupción y la captura del Estado y la significación de esto es el debilitamiento del Estado, del respeto a la ley y, por lo tanto, la penetración en el tejido social y el distanciamiento de la gente por ello. ¿Cómo, ¿Qué comentario te merece eso? ¿Cómo lo desarrollarías? Bueno, primero creo que en términos globales uno de los temas que se plantean en el informe es que no hay una relación directa entre grados de violencia y penetración de la gobernanza criminal, ¿no? Eh, Utilizamos frecuentemente el indicador de tasas de homicidio, el crecimiento, estancamiento de los homicidios, y tenemos verdaderas guerrillas respecto de los datos en función de los grados de violencia, como para mostrar la efectividad de las políticas de seguridad y pensar que solo ahí donde existe violencia eh, más, digamos, más brutal, en particular a través de la tasa de homicidio, podemos encontrar mayor grado de penetración de la violencia criminal. Pero lo que informe plantea es que no hay una correlación, hay distintas configuraciones y formas de penetración de la criminalidad. La violencia es una expresión que se genera a partir de lo que los autores plantean, tiene que ver con estructuras criminales no centralizadas, donde no hay un monopolio de grandes conglomerados que controlan el territorio y tienen relaciones con los estados, En que el caso de sería, Brasil, por ejemplo, ¿no es así? claro, bueno, Brasil se mantienen altos niveles de violencia, altos niveles de encarcelación, pero como tú decías, Chile tiene niveles, por ejemplo, tasas de homicidio que vienen en aumento, pero sigue siendo de las tasas de homicidio más bajas de toda América Latina. Lo mismo con Paraguay y como países como o sea, Paraguay y Perú. Y creo que Paraguay es un caso interesante y Argentina, que son países que tienen relativamente niveles más bajos, por ejemplo, en materia de homicidio, pero donde muchos otros indicadores, como en términos de corrupción, en términos de lavado de dinero y presencia de extorsiones y otras, nos muestran que son países donde hay relativamente alta penetración del crimen organizado y altas tasas de gobernanza criminal, pero bajos
bajas tasas de violencia. Entonces, es importante y el informe muestra como las distintas configuraciones de países. En el caso chileno, costarricense y uruguayo, Uruguay tiene tasas de homicidio más altas que las de Chile, se mantienen estos tres países que tenían los niveles de estatalidad más fuertes, que tienen mejores desempeños en Estado de Derecho, sin embargo tienen una trayectoria que prende luces de alerta porque son trayectorias que implica aumento de la penetración de la criminalidad en las sociedades, independientemente que no en todas se manifiestan altas tasas de violencia. Ya, pero entonces, el, ¿hay relación o no con la, llamémosle, los crímenes, la criminalidad propiamente tal medida a través, por ejemplo, de los homicidios, de la violencia criminal, como habla el informe, y la penetración de la criminalidad eh, en la sociedad, en forma organizada en la sociedad y en el Estado? O simplemente la violencia criminal tiene sus propias dinámicas y no necesariamente tiene que ver con el crimen organizado. Y el crimen organizado y de penetración en el Estado, etc. La violencia criminal más dura, en particular a través de homicidios, es una de las formas a través de las cuales podemos ver las dinámicas y el impacto de la criminalidad en las sociedades y en la política. Es solo una de las formas, pero efectivamente está presente. Y muchos estudios en América Latina han mostrado, y este informe recoge eso, que cuando allí donde hay disputas por el control de los mercados, de los territorios, de las rutas de tráfico, cuando hay distintos actores criminales o actores criminales con actores estatales en pugna por territorios, rutas de tráfico, acceso a recursos, aumenta la violencia, ¿no? La violencia criminal tiende a aumentar cuando hay disputa y tiende a disminuir cuando tienes una cierta, digamos, coordinación, una cierta estabilidad en las relaciones entre Estado, política, criminalidad o entre bandas criminales. Pero hay otras formas de penetración y de impacto de la criminalidad en la política y en los estados que son igual o más preocupantes y que reciben muchísima menos atención en el debate público. Y el informe habla de que las formas de penetración tienen distintos momentos. Hay un momento muy importante de la formación de los gobiernos y que nosotros estamos viendo desde IDEA muy claramente un aumento de la violencia electoral, del amedrentamiento, de la persecución de actores políticos, pero también del financiamiento ilegal de las campañas, el financiamiento de partidos, la compra de actores estatales, jueces, policías, aduanas. O sea, hay una captura a través de la corrupción, de la infiltración y no solo a través de la violencia y el amedrentamiento, tanto en este momento inicial como también una vez que los gobiernos están ya electos también en la operación de los estados. Entonces, la violencia es una forma de afectación, pero tenemos estas otras que están principalmente vinculadas al dinero, ¿no? A la corrupción y la infiltración. Y lo que vemos muchas veces, estas no son como estrategias que funcionan en paralelo, disociadas la una de la otra, o solo tienes violencia o solo tienes corrupción, o solo puedes comprar actores, sino que a menudo funcionan de la mano y muchas veces los actores, el amedrentamiento está asociado con la captura no necesariamente es siempre totalmente voluntaria por parte de actores estatales y políticos, sino que está íntimamente vinculada a amedrentamiento, persecución, violencia, eh, digamos, y otras formas de extorsión que se han masificado en nuestra región. En ese sentido, para sacar esta primera conclusión, para después hablar un poco del caso
chilenos, según el estudio. ¿Cómo se habla, digamos, de que dividimos, que todo esto afecta directamente a la democracia? ¿En qué sentido la afecta? La debilita, o sea, hay ciertos, digamos, enclaves en el sistema político, la va debilitando, o permite un gran distanciamiento de la ciudadanía por el temor y por la no creencia en las instituciones. En fin, ¿por qué ahora y no en otras épocas la preocupación por la democracia, que antes se refería fundamentalmente a temas de igualdad, a temas de igualdad de derechos, participación, entonces no había participación de ciertos sectores, etcétera, creación de condiciones para ello? ¿Por qué hoy aparece esto como un elemento fundamental de debilitamiento de la democracia? Mire, yo diría por tres grandes factores. Primero, porque como sabemos, Manuel Antonio, y tú en esto también has sido parte, digamos, de una rica reflexión en nuestra región, que una de las debilidades históricas de las democracias latinoamericanas ha sido la capacidad de los estados de asegurar y garantizar el ejercicio de derechos, de garantizar la presencia del Estado, la protección social. O sea, nuestra democracia, y según, por ejemplo, los indicadores de nuestros propios indicadores de Identidad Internacional, los que hemos conversado acá otras veces, las democracias latinoamericanas tienen mejores desempeños en representación y participación y bajísimo desempeño en Estado de Derecho y derechos. Eso que era un estado estructural de las democracias latinoamericanas se está debilitando aún más producto de la política criminalizada, producto del impacto que está teniendo la expansión de la criminalidad en los territorios de América Latina, porque está capturando estados ya débiles, debilitando a los estados por dentro, infiltrando a los estados, las policías, los sistemas de justicia, las Fuerzas Armadas, la política, los congresos, los gobiernos locales muy fuertemente. Entonces, la criminalidad está debilitando estados que ya eran débiles, debilitando la capacidad de estos estados de actuar en todos los ámbitos en todo ámbito de cosas, y también está impidiendo que la política actúe para resolver problemas que la ciudadanía plantea. Entonces, hay un una nueva dimensión de socavamiento del Estado de Derecho y de la capacidad del Estado y de la política de funcionar eficazmente. Eso es un gran tema en sí mismo y podría bastar con ello para ser una de las preocupaciones principales. Después está esta dimensión que tú estás planteando, que el miedo, el impacto de la criminalidad en las sociedades, en las personas, en ver las dinámicas de corrupción de la política, el ver la imbricación entre política y crimen, en ver la incapacidad de los estados, está debilitando la confianza aún más la confianza en las instituciones, la creencia que la democracia es el mejor régimen de gobierno que puede asegurar una utopía de futuro mejor. Entonces esa es la segunda clave, ¿no? El impacto que esto tiene en la ciudadanía. Y tercero, que es quizás lo que nosotros en algún sentido también nos motiva, es que esta dinámica entre las reacciones de la ciudadanía y las formas de penetración de la criminalidad están provocando un tipo de reacción desde la política, políticas con partidos debilitados, políticas personalistas, políticas que están profundamente además transformadas, productos por las nuevas tecnologías, las redes sociales, la inteligencia artificial. Esa política busca responder a las crisis de seguridad con muy malas políticas públicas. Busca responder a la crisis de criminalidad generando un discurso, una narrativa
dicotómica de ofrecerle a la ciudadanía que tienen que elegir entre seguridad y democracia, entre seguridad y libertades, entre seguridad y derechos, entre seguridad y Estado de Derecho. Y eso también está haciendo claramente, y siempre hablamos del ejemplo de El Salvador, pero el ejemplo de El Salvador es ciertamente uno de los modelos más, digamos, más claros de cómo la crisis de democracia y la respuesta desde la política a la crisis de seguridad terminan matando una democracia. Dos últimas cuestiones. La primera es, ¿cuáles son los rasgos particulares, según el informe, del caso chileno? Partamos por esa. Y la última viene después de esto. Bueno, el informe y los autores ponen a Chile en un grupo de países que tiene características similares, ya lo decía antes, con Costa Rica, con Uruguay, que han sido históricamente los tres países que tenían grados de estatalidad más fuertes, Estado de Derecho más fuertes y que también tenían democracias que funcionaban institucionalmente mejor que otros países, ¿no? Tienen todavía niveles de violencia más bajos que otras regiones y no son, y Chile en particular no es un país donde se pueda decir que tiene una penetración de la política criminalizada expansiva como podría ser otras trayectorias eh, como Brasil, como México, como Colombia, que tienen dinámicas de criminalidad y formas de penetración de la criminalidad muchísimo más profundas y extendidas. Pero sí se llama la atención a que existe un tipo de corrupción descentralizada con crecientes niveles de violencia en territorios específicos. Hay disputas entre grupos criminales a nivel local, no existe como grandes conglomerados que tengan una penetración del país en su conjunto, sino que una disputa subnacional y lugares periféricos, urbanos, en la frontera norte, en ciertos lugares del país donde hay mucha más presencia de criminalidad, mucha más disputa por los territorios que están teniendo expresiones importantes en materia de violencia. Y creo que lo que informe llama y pone una luz de alerta que no nos concentremos solo en el indicador de violencia, solo en las tasas de homicidio o incluso otros tipos de criminalidad como robos con violencia que son muy importantes para la ciudadanía y para la sensación de bienestar, pero que también hay otras luces de alarma que tenemos que poner atención, que tienen que ver con los niveles de penetración y corrupción en policías, en gobiernos locales, la cohabitación, y hemos visto casos, recordemos por ejemplo un bullado caso en Estación Central, donde prácticamente toda una comisaría terminó siendo presa por estar imbricada o coordinada con bandas de tráfico. Eso no es generalizado, pero está presente y lo que el informe llama la atención para toda la región, no para Chile, es que muchas veces estas pequeñas luces de alerta pueden ser pequeñas y acotadas, pero estas dinámicas de criminalidad tienen una capacidad de expansión rápida. El caso de Ecuador nuevamente es uno de los ejemplos de América Latina muy preocupante, donde se produce una espiral de violencia, donde se produce un colapso de ciertas instituciones del Estado acelerado sin que hasta ahora haya sido posible el control total y que también está generando un debilitamiento muy fuerte del sistema democrático ecuatoriano, producto de la forma de enfrentar esta crisis de criminalidad. Bueno, y una de las cosas fuertes que tiene el informe de este tipo de instituciones como idea es precisamente basado en cierto estudio diagnóstico, la propuesta por encima de, digamos, las
distintas orientaciones ideológico-políticas, partidarias, de gobierno, etcétera, hacer proposiciones sobre cómo, una vez hecho el diagnóstico, sobre cuáles serían las principales cuestiones que habría que abordar, tanto a nivel general como de América Latina. Hay un capítulo especial sobre eso, no podemos, digamos, revisarlo entero, pero sí cuáles serían las ideas principales respecto de cómo se enfrenta el fenómeno de la política criminalizada. Bueno, primero, Manuel Antonio, el aviso comercial de que las y los invitamos a todos a descargar el informe de nuestra página web, Criminalidad y Democracia en América Latina, de Idea Internacional, lo pueden descargar en distintos foros. También hicimos un lanzamiento en Santiago hace poco con un debate muy interesante con actores políticos sobre el tema, que también está disponible para que lo puedan buscar y descargar. El informe plantea desde la perspectiva nuestra, que somos un organismo dedicado, insisto, a cuidar las democracias, ¿no? Nosotros no somos un organismo especializado en materia técnica de seguridad, pero lo que sí nos importa es plantear ciertas rutas que tienen que ser imprescindibles. Primero, Respecto a digamos, la relación, no tanto respecto estrictamente al tema de la sí. criminalidad, sino respecto a cómo esto afecta a la democracia. Sí, primero ciertamente reconocer que esta es una demanda efectiva, real de la ciudadanía y que no puede existir un sistema democrático con crisis de seguridad. Es un derecho humano básico de las personas tener derecho al bienestar e integridad física, pero también al transitar, al poder desarrollarse, el poder vivir sin estar amenazado de extorsiones, etcétera, etcétera. Entonces, por dar descontado eso, pero es importante que las políticas de respuesta primero aborden tanto la violencia y las causas estructurales que producen violencia, como también los fenómenos de corrupción y penetración de la criminalidad de la política. Nos preocupa muy encarecidamente que podamos fortalecer los mecanismos de control del financiamiento del crimen organizado, de la política, de candidaturas, de partidos, que podamos cuidar la integridad de los órganos electorales, de los procesos electorales, de la violencia criminal y también de la penetración e infiltración. Tercero, que, como decíamos antes, estos fenómenos son transnacionales y va a ser imposible que podamos erradicarlos, transformarlos, enfrentarlos si seguimos enfrascados en discusiones internas de subir las penas a un delito, construir una cárcel más. O sea, todo eso puede ser útil, digamos, cuando se considera técnicamente, pero no vamos a lograr enfrentar estos fenómenos a menos que fortalezcamos de manera muy significativa la cooperación transnacional, regional, multilateral para enfrentar estos fenómenos. Entonces también hay un llamado es a dejar de socavar la fortaleza de los organismos multilaterales y tratar de apostar también a la cooperación. Cuarto, decimos todo lo que tiene que ver con las narrativas y los discursos, Manuel Antonio. Y esto parece ser algo totalmente alejado, pero la obsesión, por ejemplo, en los medios de comunicación de mostrar países que han dejado de ser democráticos como modelos a seguir, cuando se habla solo de una dimensión de lo que han hecho esos países, cuando se habla solo del encarcelamiento y la baja en la tasa de homicidios, pero no se habla de que los periodistas todos tuvieron que salir al exilio, de la persecución de las ONG, de que se cambiaron las reglas electorales unilateralmente, en que se violó la Constitución para conseguir ciertas cosas, que se entró al Congreso con la policía armada para amedrentar a los diputados a que votaran de ciertas maneras, un montón de prácticas que han terminado en El Salvador con destruir la democracia, que no aparecen en la discusión pública. Entonces, también el llamado es a tener muchísimo más cuidado respecto a nuestras narrativas, que nuestras narrativas tienen que volver a poner en el centro la discusión de que no hay una dicotomía, no puede haber
políticamente una dicotomía entre democracia y seguridad y que no puede haber democracia sin seguridad, pero tampoco podemos tener seguridad sin democracia. Y por tanto, el llamado yo diría que también es a la discusión pública, a las narrativas, a los actores políticos, a preocuparnos de la política, de la corrupción, de la infiltración del crimen en el Estado y en la política, y al cómo abordamos los debates para no seguir socavando el apego de la ciudadanía respecto de los regímenes democráticos. Una vez que perdemos la democracia, como tú y yo sabemos, es muy difícil el camino de retorno. Y con lo difícil que fueron las transiciones de dictaduras militares, lo que estamos viendo hoy día en casos como El Salvador, como Nicaragua, como Venezuela, son aún más complejos en el escenario geopolítico actual, cuando no tienes un frente entre actores políticos civiles y un régimen militar. Lo que tenemos hoy día es de una complejidad muchísimo mayor y muy imbricada con fenómenos geopolíticos y criminales que van a ser muchísimo más difícil recuperar aquellos regímenes democráticos que estamos perdiendo. Bueno, muchas gracias, Marcela, por haber estado con nosotros en esta conversación sobre la política criminalizada, y espero que este informe sea muy, digamos, conocido. Las personas que trabajaron en él son grandes intelectuales, y entonces, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores, y será hasta la próxima semana. Gracias a ti, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.